Queridos oyentes, hoy le venimos a hablar sobre la religión y diferentes puntos de vista. ¿Qué es esta? Así que para hablar de esto, invitamos a los teólogos para que nos brinden su punto de vista de esta misma. Así que para ustedes, ¿qué es la religión? La religión es un dogma, es decir, la creencia en un ente superior que explica o da sentido a la vida que tenemos y a la que nos rodea. Siguiendo con lo que dijeron los teólogos, ahora hablaré sobre los elementos de la religión. Todas las religiones comparten una serie de elementos comunes que podemos resumir en lo siguiente. El misterio. Por misterio se entiende por lo que está oculto, algo que la mente humana no puede comprender, que no puede expresarse con palabras ni representarse con imágenes. Por ejemplo, para el cristianismo existe el misterio de la Trinidad, que Dios sea único y a la vez tenga tres personas. Lo sagrado. Las religiones distinguen entre realidades sagradas y realidades prófanas. Sagrado es todo aquello que es digno de ser venerado por su relación con la divinidad, aquello que deja de ser considerado cotidiano y natural para ponerse al servicio de Dios y de los creyentes. El carácter sagrado no está en su apariencia externa, que no cambia sino el misterio que simboliza. Las religiones tienen lugares sagrados, por ejemplo, templos, sinagogas, mezquitas, iglesias. También tiempos sagrados, festividades religiosas, acciones sagradas, ritos y ceremonias. Libros sagrados, ejemplo, la Biblia, el Corán, y personas sagradas, sacerdotes, chamanes, gurús, entre otros. Las mediaciones desde otro punto de vista pueden considerarse como elementos mediadores, como intermediarios entre la divinidad y las personas como puntos de encuentro entre el ser humano y Dios. Los sacerdotes actúan como representantes de Dios ante los creyentes y como portavoces de estos ante Dios. Los templos son lugares donde la comunidad de fieles venera la divinidad, etc. Siguiendo con el tema, vamos con los libros sagrados. Estos contienen las creencias, las normas morales y las ceremonias de las distintas religiones. Estos suelen estar recogidos en libros, considerados sagrados por sus seguidores, al creer estos que su contenido fue revelado por el Dios en que ellos creen. Las religiones históricas más significantes e influyentes son el judaísmo, que es la base del cristianismo o influencias del islam. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo. Se convirtió en una de las religiones más extendidas en el mundo. El Islam, fundada por Mahoma en el siglo VII, es la segunda religión más grande y tiene cierta influencia en el cristianismo ya que tiene las mismas bases. El budismo se basa en las enseñanzas de Buda y busca la iluminación personal y la liberación del sufrimiento a través del entendimiento de la existencia. El hinduismo es una de las religiones más antiguas que abarca también una amplia gama de creencias y prácticas, incluyendo la ley del karma, la reencarnación y la adoración de múltiples dioses. Siguiendo con lo que dijeron los teólogos, ahora hablaré sobre los elementos de la religión. Todas las religiones comparten una serie de elementos comunes que podemos resumir en lo siguiente. El misterio. Por misterio se entiende por lo que está oculto, algo que la mente humana no puede comprender, que no puede expresarse con palabras ni representarse con imágenes. Por ejemplo, para el cristianismo existe el misterio de la Trinidad, que Dios sea único y a la vez tenga tres personas. Lo sagrado. Las religiones distinguen entre realidades sagradas y realidades prófanas. Sagrado es todo aquello que es digno de ser venerado por su relación con la divinidad, aquello que deja de ser considerado cotidiano y natural para ponerse al servicio de Dios y de los creyentes. El carácter sagrado no está en su apariencia externa, que no cambia sino el misterio que simboliza. Las religiones tienen lugares sagrados, por ejemplo, templos, sinagogas, mezquitas, iglesias. También tiempos sagrados, festividades religiosas, acciones sagradas, ritos y ceremonias. Libros sagrados, ejemplo, la Biblia, el Corán, y personas sagradas, sacerdotes, chamanes, gurús, entre otros. Las mediaciones desde otro punto de vista pueden considerarse como elementos mediadores, como intermediarios entre la divinidad y las personas como puntos de encuentro entre el ser humano y Dios. Los sacerdotes actúan como representantes de Dios ante los creyentes y como portavoces de estos ante Dios. Los templos son lugares donde la comunidad de fieles venera la divinidad, etc.
Empecemos por el cristianismo. Esta es la religión mayoritaria en el mundo hispanohablante, abarca- abarcando distintas ramas, entre ellas el catolicismo, entre otras, teniendo fe en el Señor Jesucristo, siendo en un código de ética establecido en su libro sagrado, o la Biblia. Estos como normas morales o leyes tienen los 10 mandamientos. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mohammed. Este último es su profeta. Esta práctica se lleva a cabo por los musulmanes. Estos seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Mamadón, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Los deberes del Islam son 5: la profecía, la profesión de fe, la oración, la limosna y el ayuno y la peregrinación. Por último, el judaísmo. Originada de Israel, esta se centra en la filosofía de un Dios verdadero y su pueblo elegido. Este Dios habría de crear el universo y elegido al pueblo judío para revelar la ley contenida en los 10 mandamientos, siendo estos las leyes que ellos tienen, y la peregrinación rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá, siendo este último el libro sagrado de ellos. Otra religión que existe es el cristianismo, el islam y el judaísmo. Tienen en común la creencia en un solo Dios, monoteísmo. Las tres están organizadas en instituciones sólidas como unas autoridades, una doctrina y unas normas morales definidas. El budismo y el hinduismo. Estas religiones tienen un componente fundamental filosófico. Ambas dan una importancia secundaria a las creencias y a las prácticas rituales. Su objetivo es conducir a sus seguidores hacia la felicidad. Primeramente, el budismo es una religión que no se centra en la devoción o reverencia a un dios, sino en el desarrollo individual y espiritual. Este crecimiento es conseguido mediante la contemplación en profundidad de la vida, de la meditación, la práctica del desapego y la trascendencia de los deseos y el placer mundano. Sus reglas o preceptos son 5: no quitarás ninguna vida, no tomarás lo que no ha sido dado, no tener una mala conducta sexual, no mentir y por último no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar. Y por último, el hinduismo. Es una religión basada fundamentalmente en 4 aspectos o verdades: la existencia del dios Abraham como primera, como segunda el karma, tercera la reencarnación y por última y cuarta la liberación. Esta religión es prescrita en obligaciones morales tales como la verdad, veracidad, abstenerse a hacer daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol y compasión, entre otros. Y hay que recordar que estas no son todas las religiones, estas son las más influyentes o las más grandes del mundo. Primeramente, el budismo es una religión que no se centra en la devoción o reverencia a un dios, sino en el desarrollo individual y espiritual. Este crecimiento es conseguido mediante la contemplación en profundidad de la vida, de la meditación, la práctica del desapego y la trascendencia de los deseos y el placer mundano. Sus reglas o preceptos son 5: no quitarás ninguna vida, no tomarás lo que no ha sido dado, no tener una mala conducta sexual, no mentir y por último no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar la mente.